Como parte del tradicional espacio Sábado del Libro, el próximo 24 de mayo se va a realizar a las 11 de la mañana en la calle de Madera de la Plaza de Armas la presentación del texto Cosme de la Torriente, Los albores de una época, un texto publicado bajo el sello de Ediciones Unión. Es un gusto tremendo esta tarde en Hora Habana contar con la presencia de su autor. Bienvenido Jorge Renato Ibarra Guitart, quien es investigador titular del Instituto de Historia de Cuba, miembro de número de la Asociación de Historiadores en nuestro país. Bienvenido usted a nuestro programa, privilegia nuestra sala. Buenas tardes. Un placer estar por acá. El placer es todo. Una simple aclaración, es de la Academia de la Historia de Cuba. De la Academia de la Historia, miembro del número de la Academia de Historia de Cuba. Sí, perfecto. Bueno, también queremos conocer qué depara al lector este libro, Cosme de la Torriente, Los albores de una época, que además fue premio UNIAC de biografía en el año 2016. Bueno, este es un libro que yo acometí a razón de que con anterioridad había abordado momentos de la historia de Cuba en donde Cosme de la Torriente tenía un protagonismo. Por ejemplo, yo cuando me gradué en la carrera de Historia hice mi tesis sobre la Sociedad Amigos de la República, cuyo presidente fue Cosme de la Torriente y que jugó un papel muy importante en la búsqueda de una salida negociada y pacífica a la crisis política que se había instaurado en Cuba a partir del golpe de Estado del 10 de marzo. Entonces esta sociedad es la que reanima o moviliza la opinión pública en función de un cambio efectivo que diera el traste con la salida de Batista del poder, pero por medio de negociaciones. Esto fue una gestión que se fue desarrollando desde el propio golpe de Estado del 10 de marzo, pero en la que Torriente adquirió un protagonismo, ya que se habla en estos momentos, por ejemplo, de la amnistía de los presos políticos. Él dirigió también una campaña previa a la amnistía entre los partidos tradicionales, entre las instituciones de profesionales, las llamadas instituciones cívicas de la época, que se pronunciaron a favor de una amnistía amplia. Y también en otro momento, pues facilitó el intercambio entre distintos sectores de la sociedad cubana para impedir que la situación creara un momento difícil de crisis, que se profundizara la crisis y salvar, evitar más derramamientos de sangre. En realidad esa propuesta no tuvo la acogida por parte de la dictadura y hizo ver ante los ojos del pueblo que era necesaria la revolución. Ese fue un primer momento. Ya después, en otro momento, yo desarrollé la actuación de Torriente en los años 30, en la mediación de 1933. Y en ese momento ya, posteriormente, me quedó la idea de hacer un artículo, resumen. Pero este artículo resumen luego lo fui derivando hacia una biografía de corte política. Y entonces, bueno, fue que me animé a presentarlo en el concurso de la UNIAC y para satisfacción mía que tuvo el premio en esa oportunidad. Comentemos un poco entonces a nuestros televidentes qué papel jugó Cosme de la Torriente en la lucha diplomática, porque logró que la otrora Isla de Pinos, hoy municipio especial, Isla de la Juventud, pues quedara en la soberanía cubana. Sí, este año tuvimos la oportunidad de estar en la Isla de la Juventud en ocasión de la celebración del centenario de la ratificación del Tratado Jay-Quesada. Porque durante el gobierno de Estrada Palma, el primer gobierno que tuvo Cuba, el secretario de Estado Quesada había hecho esfuerzos por lograr que se volviese a la soberanía nacional la isla de Pinos en aquel entonces. Eso los norteamericanos habían aprovechado que en el Tratado de París no se había llegado a un acuerdo en cuanto al estatus jurídico de la isla de Pinos, para ir creando condiciones para colonizarla. De hecho, se habían establecido muchos colonos norteamericanos en esa región y el propósito era a la larga anexarla, aprovechando que era una vía que comunicaba directamente con el Canal de Panamá. Eso fue un propósito, pero bueno, Estrada Palma hizo algunas intenciones por lograr que eso no se concretase, como también una serie de bases militares que al final solamente se concretó la de Guantánamo, pero las demás se firmó el convenio de que serían otorgadas a los Estados Unidos
y quedaba pendiente lo de Isla de Pino. Entonces, Quesada hizo un adelanto, en un primer esfuerzo fracasó, y en un segundo esfuerzo también fracasó, porque luego vino la segunda intervención norteamericana. Y los norteamericanos empezaron a chantajear a la parte cubana con producir una nueva intervención, o si no, con boicotear las relaciones de Cuba con terceros países para impedir que le hicieran la competencia en el mercado cubano. Y entonces, bueno, en esas circunstancias eso se quedó pendiente. Pasaron 20 y tantos años más hasta que Cosme de la Torriente asumió de nuevo las riendas del Tratado de Quesada, que había quedado olvidado, pero por suerte había una cláusula que permitía retomar la discusión. Y basándose en esa cláusula, Torriente, que tenía una experiencia muy importante en la Liga de las Naciones, porque había sido presidente de la Cuarta Asamblea de la Liga de las Naciones, y tenía muchas conexiones internacionales con importantes abogados, había dirigido una campaña previa en las distintas instancias panamericanas para lograr la abrogación de la enmienda Pla. Y entonces él, en este caso, el gobierno de Saya, que pasaba un momento muy difícil, intentó, llamó a Torriente para que dirigiera las conexiones, dirigiera las conversaciones. Lo designó embajador en Washington, y ahí fue recibido de muy mala gana, porque los norteamericanos, el presidente en particular, no quería ceder ante las demandas cubanas. Estaba opuesto a que Isla de Pino volviera a pasar a Cuba legalmente, aunque siempre fue de Cuba, en la práctica. Y además era una razón que defendía el movimiento revolucionario cubano, que en ese entonces encabezaba Julio Antonio Mella. Pero había que dar la batalla jurídica. Y entonces fue Torriente el que logró, en medio de todo su cabildeo político, sus conexiones, la influencia en la opinión pública norteamericana. En Cuba también fue muy importante la creación de toda una serie de comités pro independencia de la isla, que tuvo apoyo de los intelectuales, de la sociedad civil, de distintos sectores y clases de la sociedad cubana. Y gracias a eso fue que se logró el 13 de marzo la devolución a la jurisdicción de Cuba de la Isla de Pino. Jorge, esta es una jornada significativa para la historia patria, porque hoy 19 de mayo se conmemora el aniversario 130 de la caída en combate del más universal de todos los cubanos, nuestro héroe nacional José Martí. Aprovechando su presencia en La Habana, nos gustaría conocer en síntesis una valoración de la vigencia que tiene la obra y la acción de José Martí en pleno siglo XXI. Bueno, la labor de Martí fue muy necesaria. De hecho, desde el manifiesto de Montecristo que firmara con Máximo Gómez, se establecía la necesidad de una guerra breve, una guerra que tuviera consenso entre todos los cubanos, que pudiera, lograr nexos entre los pinos nuevos, los pinos viejos, entre los veteranos de las guerras anteriores y los nuevos combatientes que se sumaban a ella, ya que habían transcurrido generaciones, y lograr una unidad entre el exilio para eso, y a esos efectos fundó el Partido Revolucionario Cubano para desarrollar esa guerra. Entonces Martí pues se empeñó en esa tarea, logró éxito, logró lo que muchos veteranos de las guerras anteriores no habían logrado, que era la unidad de todo el exilio y la preparación de las condiciones materiales necesarias para que prendiera la idea de la independencia en Cuba nuevamente. Y bueno, ya cuando desembarcan en Playitas con Máximo Gómez, anteriormente había tenido lugar el desembarco de Maceo, se reúnen en la Mejorana, y ahí hay ciertas diferencias en cuanto al tipo de gobierno que se debía adoptar para esta nueva contienda. Se tenía previsto la asamblea de Jimaguayú, en donde se iba a establecer el tipo de gobierno, y entonces en este caso mi padre, Jorge Ibarra Cuesta, hizo un libro, Martí, dirigente político y ideólogo revolucionario, en donde él refuta algunas tesis de algunos historiadores anteriores, de la historiografía anterior, que decía que la intención de Martí era volver al exilio,
porque basándose en ciertas presunciones y en algunas fuentes, pero que, o sea, Ibarra, mi padre, logró establecer a fondo de que el propósito de Martí era quedarse en Cuba para participar en la asamblea de Jimaboyo y ahí establecer el gobierno revolucionario. Y otra tesis que también se debatía entre los historiadores era de que había que Martí había ido al suicidio, que había estado muy disgustado y que entonces no le satisfacían muchas cosas, y apelan a toda una serie de detalles que no son sólidos, que no eran sólidos, pero que tuvo un margen, una presencia en la historiografía cubana. Y ahí, bueno, mi padre demuestra fehacientemente que el propósito de Martí era combatir sencillamente, no propiamente ir a un suicidio, ni mucho menos. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos esta tarde en Hola Habana. Queda hecha la invitación para este sábado a las 11 de la mañana en la calle de Madera y poder disfrutar y escucharlo durante todo este tiempo el sábado. Gracias por estar aquí y por siempre acceder a nuestra invitación. Muchísimas gracias.